Cerramos la semana en CNN Chile y desde la sala de redacción les damos la bienvenida a Hoy es Noticia para revisar todas las informaciones que están marcando ya este penúltimo viernes del mes. Vamos con titulares. El fiscal Mario Carrera anunció que presentará una petición ante la Corte de Apelaciones para interponer una querella de capítulos en contra del ex persecutor metropolitano Oriente Manuel Guerra debido a irregularidades que habría cometido cuando era funcionario público. Se le imputarían los delitos de prevaricación administrativa, revelación de secreto y cohecho agravado. Comillas, estoy muy tranquilo. Así respondió el presidente Gabriel Boric luego que el candidato José Antonio Kast le advirtiera en un acto de campaña que, comillas, iría por él. El abanderado republicano exigió que el mandatario entregue todos los datos en temas como las cuentas de la luz, conflictos de interés y financiamiento de campañas y fundaciones. Desde el gobierno recordaron que en el país hay separación de poderes. El viceministro de Economía y Energía, Álvaro García, anunció que a partir del 1 de enero comenzará la devolución del cobro en exceso que realizó Transelec. Serán $135 millones que se restituirán entre enero y junio. Esta rebaja se sumará a la que deberán hacer las generadoras, asunto que sería zanjado la próxima semana. Estados Unidos envió un portaaviones al Mar Caribe en medio de la presión de Donald Trump sobre Venezuela. Según el Pentágono, el grupo de ataque será enviado para desmantelar organizaciones criminales transnacionales y combatir el narcotráfico. Esto ocurre después de que el gobierno estadounidense realizara un nuevo ataque a una embarcación en la zona. Y en el deporte, Universidad de Chile mantiene su ilusión en Copa Sudamericana gracias al empate conseguido en el último minuto. Los azules igualaron a 2 con Lanús en el duelo de ida. El equipo dirigido por Gustavo Álvarez ahora piensa en la vuelta y en el clásico del domingo frente a Universidad Católica. Y comenzamos con una información exclusiva que revelará CNN Chile durante esta jornada, porque el fiscal Mario Carrera, quien investiga al ex fiscal Manuel Guerra, anunció hoy que interpondrá o ya interpuso una querella de capítulo para permitir una investigación en contra del ex persecutor. Y aquí está con nosotros Miguel Ángel Araya para contarnos más detalles de lo que va a ser este proceso que se inicia ahora. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Muy buenas tardes, Matilde. Un gusto en saludarte a ti y a quienes nos ven a esta hora. Tú lo decías, una noticia que hemos dado en exclusiva acá en CNN Chile, esta información que llega desde la Fiscalía Regional de Arica, que interpondrán durante esta jornada esta querella de capítulos en contra de Manuel Guerra. Recordemos, ex fiscal regional Oriente, que estaría vinculado directamente a Luis Hermosilla y también al ex ministro del Interior Andrés Chadwick. Un caso, una de las tantas aristas que han salido desde el teléfono celular de Luis Hermosilla, porque fue así que nació esta investigación penal en contra de Manuel Guerra por las conversaciones. El caso audio o el caso Hermosilla también, como le dicen algunos, un caso que ya tiene varias aristas al interior, por ejemplo, tráfico de influencias al interior del Poder Judicial, también tenemos el arista Parque Capital. Son distintos los casos que se han ido abriendo a raíz de lo que se ha topado el Ministerio Público con el teléfono celular y estas conversaciones que habría tenido Luis Hermosilla con diversas personalidades, con diversas autoridades, una de ellas Manuel Guerra, y es precisamente a raíz de una publicación en un medio de prensa que tuvo acceso a estas filtraciones de los mensajes de Luis Hermosilla, donde se da cuenta de estas conversaciones con tintes de lo que podría ser delito de cohecho y también tráfico de influencias, hablan algunos, pero hoy día conocemos que el Ministerio Público está presentando esta acción penal. Ya se habían presentado algunas, lo que daban luces, por ejemplo, el Consejo de Defensa del Estado se había querellado hace ya algunos meses en contra de Manuel Guerra por estos tres mismos delitos: prevaricación administrativa, cohecho agravado y también el delito entonces de revelación de secreto. Se vincula también con lo que hemos conocido en los últimos días del caso SQM. Totalmente. Porque era quien
quien estaba investigando una parte bien fundamental de ese caso, que no solamente tiene el tema de las boletas ideológicamente falsas, sino que también el cohecho y otros delitos funcionarios. Así como tú lo dices, Matilde. De hecho, en las conversaciones que hemos podido conocer, que se han filtrado entre Luis Hermosilla y Manuel Guerra, por ejemplo, hay un chat en el que precisamente en esta indagatoria del caso de SQM y Penta, Manuel Guerra le dice a Luis Hermosilla: acabo de entrevistar a los Carlos, refiriéndose a Carlos Delano y también exactamente los líderes, podríamos decir, y que terminaron con sanciones también en procesos judiciales. Pero lo cierto es que ya cerca de un año se ha estado investigando al interior del Ministerio Público esta causa en contra de Manuel Guerra, a cargo del fiscal regional de Arica, Mario Carrera. Entonces, que esta jornada en exclusiva nos comentaba CNN Chile que ingresarán hoy esta querella de capítulos. ¿Por qué hablamos de querella de capítulos? Porque, sí, ¿qué es una querella de capítulos? ¿Qué es una querella de capítulos? Es similar a la figura que existe para los parlamentarios del fuero o del desafuero. O sea, cuando el Ministerio Público quiere formalizar a un parlamentario, no es obligación pasar por el desafuero previamente, pero si se quieren tener medidas cautelares, se debe pedir este desafuero a la Corte de Apelaciones correspondiente. En el caso de los fiscales y jueces del Poder Judicial, ellos también cuentan con esta especie de fuero. No es un fuero directamente, claro, pero no es exactamente igual porque Manuel Guerra, por ejemplo, ya no es fiscal. Ya no es fiscal, exactamente. Pero como los hechos que están siendo investigados y se le están imputando ocurrieron cuando él era fiscal regional Oriente, por eso la decisión que toma la Fiscalía Regional de Arica es de antesala partir con esta querella de capítulos que se ingresará a la Corte de Apelaciones de Santiago y posterior a eso, cuando ya esté todo resuelto, avanzar con la formalización. Eso es una decisión que se ha tomado. Algunos expertos decían quizás no era necesario, quizás se podía avanzar directamente con la formalización, pero lo cierto es que la decisión que ellos han tomado como ente persecutor es primero partir por esta querella de capítulos y posteriormente avanzar con lo que será la eventual formalización por estos 3 delitos que ya hemos mencionado. Los invito a pasar a escuchar el momento en el que Mario Carrera, el fiscal regional de Arica, confirma a los micrófonos de CNN Chile este avance en la causa en contra de Manuel Guerra. Vamos a pedir no la formalización, porque eso no es lo que procede directamente, entendemos, sino que lo que se llama querella de capítulo. Esto es una solicitud que se hace a la Corte de Apelaciones para efectos de determinar efectivamente si hay antecedente o mérito suficiente para proceder luego a formalizar. ¿Por qué se hace esto? Porque cuando se cometieron los delitos que nosotros tenemos considerados o por los cuales estamos investigando, se cometieron cuando el señor Manuel Guerra era funcionario público, esto es fiscal regional, y en esa calidad. Por lo tanto, está bajo este amparo, digamos, de protección que establece nuestra legislación, que se llama la querella de capítulos, y es una suerte de antejuicio que tenemos que realizar. Eso efectivamente, tal cual como usted me pregunta y como dice haber reporteado, está en las últimas afinándose, digamos, y es probable que sea presentado incluso hoy mismo. Ahí escuchábamos entonces el momento en el que fiscal Carrera confirma el ingreso de esta querella de capítulos durante el día de hoy. Es importante el avance de esta investigación porque Manuel Guerra, en su calidad de fiscal, teniendo causas tan importantes como lo son, tú lo decías, caso Sopimich, caso Penta en algún minuto, caso Cascadas o Exalmar, que tienen alguna relación con el expresidente Sebastián Piñera, donde se tomaron importantes decisiones judiciales, toda esa información en algunas causas él la iba filtrando al abogado Luis Hermosilla, y esto no se quedaba ahí, sino que además a cambio solicitaba algunos favores. Entre ellos, por ejemplo, podría, o al menos eso tiene identificado el Ministerio Público, que el cargo que llegó a ocupar como académico en la Universidad San Sebastián podría haber sido resultado, fruto de aquellos favores y filtración que le iba haciendo a estos abogados. Que fue, Luis Hermosilla, además, como el premio de consuelo, porque él lo que quería era ser socio como abogado de tanto Hermosilla como Andrés Chadwick. pero lo que consiguió fue netamente lo de la Universidad San Sebastián, y
vaya uno a saber también lo que podríamos conocer en aquella audiencia, porque lo cierto es que si bien el fiscal Carrera confirma esta información, también se limitó a entregar los detalles porque dijo que todo esto se tiene que hacer ante los tribunales de justicia y a ellos es que se le tienen que informar los antecedentes que se van recopilando en estas investigaciones, que cabe señalar, muchas de ellas son reservadas. Así que vamos a también escuchar cuál es la importancia de esta investigación para el Ministerio Público, cómo se ha manejado, cuáles son los siguientes pasos también en esta causa, en voz también del fiscal Carrera. Basta con leerlo para entender que aquí las cosas no estaban andando bien. Y hay una autocrítica que hay que hacer al interior de nuestra institución y de nuestro sistema, que tiene que ser bien transparente y fuerte para que no se produzcan nuevos hechos en el futuro. ¿En qué sentido? ¿Qué se refiere? Bueno, es que los chats que vimos evidentemente nos daban cuenta de que ciertas decisiones que tomó el Ministerio Público en la época, a raíz de decisiones de personas concretas, fueron tomadas con antecedentes o con otras valoraciones que estuvieron fuera de las pruebas recogidas en cada una de las causas. Para el Ministerio Público no tiene mayor incidencia si una causa se entorpece o no. Evidentemente hay un disvalor mayor, por cierto, pero la vulneración del secreto se produce cuando entrego antecedentes que corresponden a una causa investigativa y a los cuales no puede tener antecedentes o acceso a un tercero. Ahí se refería entonces a los hechos que estarían siendo imputados en esta querella de capítulos en contra de Manuel Guerra. Él dice que hay decisiones que se tomaron desde la Fiscalía que no son correlativos con los antecedentes que se manejaban en estas causas y por lo tanto eso también es parte de los antecedentes que se pondrán a disposición del cuarto juzgado de garantía. Primero, el cuarto juzgado de garantía es el tribunal de primera instancia, pero la Corte de Apelaciones de Santiago es la que conocerá esta querella de capítulos, que al igual que los desafueros que hemos visto en muchas ocasiones con parlamentarios, podría tener una segunda instancia ante la Corte Suprema en caso de que alguna de las partes no quede conforme con los resultados que se han obtenido en dicha audiencia. Así que hay que estar atento a cómo avanza eso. Pero lo cierto es que Manuel Guerra no se ha quedado de brazos cruzados con lo que está haciendo esta investigación en su contra. ¿Por qué? Porque hace pocas semanas atrás ingresó a través de sus abogados defensores una solicitud de sobreseimiento, es decir, que la persecución penal en su contra de él se cancele, se suspenda. Esto dice él porque es inocente de cada una de las imputaciones que se le están haciendo desde el ente persecutor. Para eso el tribunal acogió la solicitud para citar audiencia el próximo 15 de diciembre y ahí se debatirá este sobreseimiento y vamos a ver en aquella audiencia los antecedentes que maneja el Ministerio Público para rebatir aquel sobreseimiento y ciertamente lo harán, porque si estamos hablando hoy de una querella de capítulos es porque el Ministerio Público tiene toda la intención, y así lo dijo el fiscal Carrera, de formalizar a Manuel Guerra por los delitos que está siendo investigados. ¿Cuáles son estos? Ya lo hemos anunciado, pero escuchemos los detalles en voz también del persecutor a cargo de esta indagatoria. Bueno, los delitos que nosotros entendemos que están presentes son los mismos por los cuales se inició la investigación, que son cohecho agravado, revelación de secreto y prevaricación administrativa. Los mismos por los cuales se querella el Consejo de Defensa del Estado. Efectivamente, son los mismos delitos y por eso también lo puedo señalar con esta libertad, porque son los delitos por los cuales se está realizando la investigación, que nosotros entendemos que efectivamente hay antecedentes suficientes en el marco de la investigación hasta la fecha. En el caso del cohecho, tiene que ver cuando un funcionario público solicita ciertos beneficios que no le corresponden por ley de acuerdo a la función que está cumpliendo o realizando. En este caso, ¿cuáles serían? Que me contraten en algún lugar, que me paguen una determinada suma, que contraten a algún familiar en algún lugar. Bueno, ahí escuchábamos entonces la declaración del fiscal Carrera respecto a cuáles son los delitos y cuáles serían los hechos o el comportamiento que habría tenido Manuel Guerra en estos antecedentes. Cabe señalar, Manuel Guerra ha sido citado a declarar, o al menos ha declarado, en una ocasión y lo hizo extensamente. Son cerca de 40 páginas de declaración que lo hizo frente al fiscal Carrera, defendiéndose totalmente de las imputaciones que hay en su contra, tanto por el Ministerio Público, por el Consejo de Defensa del Estado y también hay algunos querellantes particulares como son María Inés Horvitz y también Mauricio Daza. Ellos están participando activamente en esta causa. Usted se podrá preguntar, bueno, si estamos hablando de que Manuel Guerra tenía estas conversaciones con Luis Hermosilla, tenía estos vínculos con Andrés Chadwick, ¿por qué no podrían ser ellos también formalizados? La respuesta la tiene el fiscal Carrera a continuación. Como ya se ha señalado acá, y también me puedo
puedo mencionarlo porque así ha sido. Se le ha tomado declaración al señor Hermosilla y al señor Chadwick en calidad de imputados en la presente investigación. Si con posterioridad van a ser objeto de una formalización, eso ya depende del análisis que hagamos nosotros y me parece que los demás creyentes también, en relación a si hay antecedentes suficientes para acreditar algún delito respecto de cada uno de ellos. ¿No está descartado? Es que no está descartado ni confirmado, porque cualquier persona efectivamente que tiene la calidad de imputado en una investigación, eventualmente luego puede ser formalizado. Eso es ocurre en cualquier tipo de causa. Ya, entonces Luis Hermosilla y Andrés Chadwick tienen la calidad de imputados actualmente. Ellos fueron citados a declarar, han participado en esta indagatoria en calidad de imputados y así lo han hecho con las declaraciones que han entregado a esta investigación. Sin embargo, lo que dice el fiscal Carrera es que de momento no se puede confirmar ni descartar una eventual formalización en contra de ellos. Y respecto a lo que puede decir desde la defensa de Manuel Guerra, hace pocos minutos, pocos instantes nos acaba de llegar un comunicado precisamente de la defensa del exfiscal Manuel Guerra. Dice: defensa Manuel Guerra reitera absoluta tranquilidad ante anuncio del Ministerio Público. La defensa de Manuel Guerra se dirige a la opinión pública para referirse al reciente anuncio del Ministerio Público en orden a presentar una querella de capítulos en su contra. Al respecto, queremos manifestar nuestra absoluta tranquilidad y la certeza de la inexistencia de hechos constitutivos de delitos en el marco de la investigación que lleva adelante el fiscal Mario Carrera. Esperamos conocer en detalle el contenido de la solicitud de la Fiscalía para su análisis legal. No obstante, mantenemos la convicción de que los antecedentes recopilados hasta la fecha no dan cuenta de la comisión de delito alguno. La defensa de Manuel Guerra reafirma su compromiso con la transparencia del proceso, confiada en que la revisión de los antecedentes ratificará la ausencia de delitos. Es la defensa entonces que están haciendo desde el equipo de abogados que asesora a Manuel Guerra. Insisten en la inexistencia de delitos y se muestran tranquilos y confiados en lo que podrán debatir. Reiteramos, el próximo 15 de diciembre, donde se desarrollará esta audiencia por la solicitud de sobreseimiento precisamente que han presentado la defensa de Manuel Guerra. Muy bien, muchísimas gracias Miguel Ángel Araya con la información judicial a esta hora de la tarde y seguimos avanzamos en política porque el presidente Gabriel Boric y el candidato José Antonio Kast sumaron un nuevo capítulo a estas críticas cruzadas que los han enfrentado en los últimos días y de la que nos va a contar a partir de ahora Valentina Nieto. Hola Valentina. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Así es, escala la tensión entre el presidente de la República y el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, que, recordemos, han tenido semanas de declaraciones cruzadas. Esta vez a propósito de la publicación de un reportaje por Canal 13, por Tele 13, que revelaba correos electrónicos que habrían compartido Alberto Larraín, recordemos, quien es investigado en el marco del caso Procultura, con algunos miembros del ex comando del mandatario cuando estaba por la carrera presidencial en el año 2021. A propósito de eso, entonces, es que José Antonio Kast lanza sus dardos y cuestiona, dice, libera los correos, le hace un llamado directamente al presidente de la República, pero además dice una frase que ha llamado la atención y es la que finalmente genera polémica porque fue interpretada por algunos sectores como una amenaza directa al presidente. Vamos a ir por usted, le dice al mandatario, entonces el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast. Esto ha generado reacciones diversas desde el propio gobierno. De hecho, en la mañana el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, habló al respecto, incluso candidatos presidenciales, pero primero escuchemos las declaraciones del abanderado republicano. Escondió los correos de las fundaciones, escondieron a Monsalve, si es una vergüenza. Pero presidente, si no lo hace usted, nosotros lo vamos a hacer. Y vamos a ir por usted, presidente. No es una amenaza, es transparencia. Así que yo le solicito que por Chile sea transparente, entregue todos los datos en temas de la luz, entregue los datos en temas de conflictos de interés, entregue los datos de si usaron o no usaron plata pública en las campañas, entregue los datos de quiénes estaban detrás de las fundaciones.
Bueno, ahí las palabras entonces de José Antonio Kast con esta frase que llama sin duda la atención hoy en el Palacio de la Moneda, mientras estaba saludando a algunos niños y niñas que estaban yendo precisamente hacia el Palacio Presidencial, es que el mandatario abordó rápidamente la situación y estas declaraciones de José Antonio Kast. Decía, estoy tranquilo, no quiso ahondar mucho más en la polémica en semanas en donde han habido declaraciones cruzadas, como decíamos, desde hace varios ya días, ¿no? Prácticamente todo lo que es el mes de octubre. Primero con lo que fue el anuncio del abanderado republicano por un recorte fiscal de unos 6.000 millones de dólares. Ahí el presidente de la República cuestionaba de alguna manera a este tipo de anuncios en donde se hacían este tipo de recortes tan grandes. Intromisiones del mandatario que han generado también molestia incluso dentro del propio oficialismo y particularmente dentro del comando de la abanderada oficialista Janet Jara, en donde han cuestionado de alguna manera que también le hace a la candidatura de Jara este tipo de declaraciones del presidente y que esté tan metido en el debate público durante los últimos días. Escuchemos parte de ese ambiente que pudimos recoger en el Palacio de la Moneda con estas breves declaraciones del presidente de la República. Presidente, que le responda acá, que va a ir por usted. Muy bien. Estoy muy tranquilo. Bueno, ahí las palabras entonces del presidente de la República sin intención de ahondar en la polémica. Hubo declaraciones también por parte del Ministerio de Seguridad Pública, particularmente del ministro Luis Cordero, quien era bastante categórico en señalar que en nuestro país hay poderes del Estado que tienen funciones bien delimitadas y en este caso es el Poder Judicial el que está encargado de discernir si hay o no un delito. Particularmente, decía él, es en el caso del Ministerio Público, es el que debe investigar si hay o no la comisión de un ilícito. El resto, mencionaba el jefe de la cartera de Seguridad Pública, se dice al calor de las campañas presidenciales. Por su parte, la exministra Janet Jara, candidata del oficialismo por la carrera a la moneda, también abordaba esta polémica, pero decía que en realidad ella estaba preocupada de otro tipo de cosas, más bien de las preocupaciones que tienen los chilenos y chilenas y que quizás también José Antonio Kast tenía esta intención de entrar en un conflicto directo con el presidente por los resultados de las encuestas y por lo que viene también en esta cuenta regresiva por la presidencia. Escuchemos parte de lo que señalaba tanto el ministro Luis Cordero como también la exministra y candidata presidencial del oficialismo, Janet Jara. Lo que quiero decir es que por las voluntades individuales en un Estado de Derecho deben siempre tener presente el sistema de separación de poderes y sobre todo en el caso de la responsabilidad penal. Es un asunto que está entregado a instituciones autónomas y a un poder independiente del Estado. Lo demás entiendo yo que forma parte de la retórica habitual que se utiliza en periodo de elecciones, pero creo conveniente también separar esa retórica de cómo funciona el sistema institucional. Mire, yo la verdad, como he dicho, mi preocupación está puesta en tratar de dar soluciones a los temas que son acuciantes para la ciudadanía. José Antonio Kast quiere pelear con el presidente, seguramente debe estar a lo mejor nervioso por las encuestas, pero es una estrategia de él. Bueno, ahí las declaraciones entonces, tanto del ministro Cordero como también de la candidata Jara, a propósito de esta polémica en donde llama la atención sin duda el tono que ocupa José Antonio Kast y en donde algunos incluso lo han comparado con el tono que tuvo en algún minuto el propio presidente Gabriel Boric, por ejemplo, recordarán ustedes, en un debate televisivo durante el año 2021 en el marco de la campaña en donde apuntaba directamente al presidente Sebastián Piñera. Quedaremos atentos a otras reacciones respecto a este tema y si siguen también las declaraciones cruzadas entre el mandatario y el abanderado del Partido Republicano. Bien, muchísimas gracias Valentina Nieto con esa parte de la información política que vamos a complementar porque más de 100 figuras ligadas a la exconcertación, figuras de centro izquierda, firmaron una carta de apoyo a la candidata Evelyn Matei y Colomba Eichholz nos va a contar todos los detalles. Hola Colomba.
Muy buenas tardes, Mati. Así es, una carta publicada y firmada por 102 personas, exautoridades de hecho de los gobiernos de la Concertación, en favor de la candidata presidencial Evelyn Matei. En aquella carta firmada por muchos adherentes cercanos incluso a los expresidentes Patricio Aylwin, también Ricardo Lagos, aseguraban que su apoyo a Evelyn Matei se debe a que no quieren votar por los extremos, haciendo alusión a la candidatura de Janet Jara y a la candidatura de José Antonio Kast, y haciendo un llamado para votar por la candidata presidencial de Chile Vamos, demócratas y amarillos, porque según estas exautoridades sería la persona que puede llegar a consensos en un futuro gobierno. La candidata presidencial de hecho estaba desplegada durante esta jornada en el sur de nuestro país, en donde abordó justamente este apoyo que, vale decir de todas maneras, hay personas que firmaron esta carta de las cuales ya se conocía cuál iba a ser el voto favorable, en este caso a Evelyn Matei, como por ejemplo el exministro Isidro Solís. Está también presente en esa publicación el presidente de Amarillos por Chile, Andrés Joanet, que recordemos el conglomerado le entregó también y proclamó el apoyo de ese partido a Evelyn Matei, así como también lo hizo Demócratas. Pero hay nombres también bastante novedosos en esa carta. Pero antes de pasar a revisar cuáles son, vamos a revisar cómo se tomó este apoyo de estos exmilitantes, ¿no es cierto?, de los gobiernos de la Concertación, muchos de ellos exmilitantes de la Democracia Cristiana. Vamos a pasar a revisar entonces qué dijo Evelyn Matei. Yo quiero señalar que yo creo que soy lejos la mejor opción para Chile, porque sé conversar, pero sé tomar decisiones y sé poner orden, y vamos a poner orden en Chile. Esas personas que firmaron, yo se los agradezco de corazón. En todo caso, ellos son de izquierda o de centro izquierda y no renuncian a ser de izquierda o de centro izquierda. Y yo creo que el Chile está con tantos problemas que necesitamos a toda la gente de buena voluntad, de todos los sectores posibles, para sacar Chile adelante. Y yo creo que soy la persona que mejor puede congregar a todo el mundo para realmente poner orden en Chile. Bueno, y de hecho, justamente por esta carta, en donde, por ejemplo, algunos de los firmantes son del círculo íntimo del expresidente Ricardo Lagos, como Marco Colodro, Fernando Bustamante, Oscar Guillermo Garretón, Matías de la Fuente y Ricardo Escobar, entre los nombres que digo, suman un total de 112 quienes firmaron esta carta. Ahora, esto obviamente también, Mati, abrió la duda sobre eventualmente qué hará el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle en esta elección presidencial. Recordemos que ha habido bastante incertidumbre sobre si le dará su apoyo a la candidata presidencial Evelyn Matei o a la candidata presidencial del oficialismo y la democracia cristiana, Janet Jara, que recordemos el pasado 6 de agosto dijo que no estaba de acuerdo con su partido tras haber proclamado como su candidata presidencial a Janet Jara, pero de todas maneras no ha tenido un pronunciamiento público, así que también se está a la espera desde el comando de Evelyn Matei para saber si el expresidente optará por su candidatura, al igual que lo hicieron algunos exmilitantes de la democracia cristiana, que hoy algunos son independientes, otros están presentes en demócratas y otros en amarillos. Y hablando justamente también de personeros independientes, exautoridades, ¿no es cierto?, de la Concertación, hablamos justamente con Jaime Rabinet, exministro, también exalcalde de Santiago, histórico militante de la democracia cristiana, de todas maneras hoy independiente tras renunciar en 2010, se refirió justamente sobre el apoyo que le brindaron a la candidata presidencial Evelyn Matei, como también lo hizo el presidente de Amarillos por Chile, Andrés Joanet, porque hay que decirlo, esta es una carta que se gestó desde ese conglomerado y luego se invitó a más personas que apoyaban a Evelyn Matei a participar y a firmar esta carta. Así que pasemos a revisar esas dos declaraciones. Evelyn Matei, por su trayectoria, tiene una experiencia bastante grande que supera al resto de los candidatos. Su gestión ha sido importante, pero lo más significativo es que es capaz de lograr acuerdos. Y Chile creció bajo los gobiernos de Aylwin, de Frei, de Lagos, Bachelet 1, Piñera 1, porque los presidentes eran capaces de generar vastos acuerdos. Hoy día, lamentablemente, la conducción de Jara eventualmente, en ninguna parte del mundo, ni siquiera en América Latina, el Partido Comunista ha gobernado en democracia. Veamos lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en Cuba, lo que pasa en Nicaragua. Por lo tanto, para nosotros, Evelyn Matei, gente de centro, como yo lo soy, o de izquierda, o socialista, o PPD, estamos apoyando a Evelyn porque queremos que este país tenga paz. Chile es uno solo. Nos convocaba el presidente Aylwin el 11 de marzo de 1990. Ese es el llamado también que hace Evelyn Matei. Unir al país. Más allá de nuestras diferencias pasadas, tenemos que unirnos por Chile. Y por eso
quienes venimos de culturas políticas distintas, quienes fuimos y quienes construimos la concertación, los mejores gobiernos de la historia de este país, apoyamos a Evelyn Matei porque es la única que puede convocar. No estamos de acuerdo con los extremos, no estamos de acuerdo de seguir peleando. Y por eso apoyamos a Evelyn Matei, porque su programa de gobierno y ella es el único liderazgo que hoy día puede unir al país para sacarlo adelante. Ahora bien, hay algunos nombres, o por lo menos pudimos contactarnos con Sol Serrano, historiadora que de hecho ganó el Premio Nacional de Historia de nuestro país el año 2018, que asegura no haber firmado esa carta. De todas maneras, habría efectivamente un apoyo de su parte a la candidata presidencial Evelyn Matei, pero no estaba en conocimiento de ese comunicado que se iba a enviar y que también decía en sus declaraciones, firmó el exministro Jaime Rabinet. Ahora, ¿cómo se tomaron esto desde el comando de la candidata presidencial Janet Jara? Hoy la candidata presidencial, si bien no se refirió directamente a esta carta, sí tuvo palabras para la campaña, la candidatura de la candidata presidencial, valga la redundancia, Evelyn Matei. Y justamente también abordaron en su comando, esta vez el diputado Eric Aedo, cuál fue la reacción que tuvieron en el comando sobre este apoyo que le brindaron estas 102 personas. Yo creo que Evelyn se debiera preocupar harto de su campaña. Lamentablemente las encuestas no la han estado favoreciendo. De mi parte, lo que yo le puedo decir es que a quien me tenga que enfrentar en la segunda vuelta lo voy a hacer con humildad, pero también con convicción, porque tengo experiencia, tenemos equipo y tenemos un buen proyecto para Chile. La carta de estos antiguos militantes de la exconcertación simplemente vienen a reafirmar que la segunda vuelta va a ser entre Janet Jara y Kast. Y por otra parte, creo que esta carta da cuenta de que efectivamente Evelyn Matei va a ser cuarta en esta elección presidencial de primera vuelta. La pregunta que tienen que responder estos exconcertacionistas es ¿qué van a hacer en la segunda vuelta? Claro, y es justamente también la postura, las declaraciones del diputado Eric Aedo que tomaban los voceros del comando de la candidata presidencial Janet Jara, que de alguna manera también esta carta da cuenta de que ya tienen seguridad por lo menos miembros de la exconcertación, que pasará a segunda vuelta al candidato presidencial José Antonio Kast y la candidata presidencial Janet Jara. Y de hecho pusimos en ese escenario al ex ministro Jaime Rabinet, quien aseguró que si ese es el escenario, una segunda vuelta entre el candidato del Partido Republicano y la candidata del oficialismo y la democracia cristiana, por lo menos él va a optar por el candidato del Partido Republicano y el Partido Social Cristiano. Todo esto también, Mati, importante decirlo, en el hermetismo, en la incertidumbre que hay respecto a qué hará el expresidente de la República, Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Así es, y que revisábamos en estos días con bastante detalle. Muchísimas gracias, Colomba Eichholz, con la información política a esta hora de la tarde. Y hacemos un alto, el primero en Hoy es Noticia, con imágenes de este Santiago con cielos parciales. 20 grados es la temperatura. Para mañana se espera un día un poco más cálido, 24 grados es la máxima que esperamos para el día de mañana. Hacemos un alto y ya regresamos con otros temas del día. Y una nueva polémica se cruzó entre el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, y la oposición, luego que la UDI volviera a subir un video haciendo una parodia del actual ministro. Vamos a revisar todos estos argumentos cruzados junto a Macarena Romano. Hola, Maca. Hola Mati, muy buenas tardes. Claro, un video que no cayó bien en las dependencias del Ministerio de Educación. Fue el propio ministro Nicolás Cataldo quien criticó este tipo de trabajos audiovisuales porque dicen vienen en desmedro, ¿cierto?, de la credibilidad, de la confianza por parte de la ciudadanía hacia la clase política. Él dice que ganan con este tipo de intervenciones, ¿cierto?, que hacen una parodia en torno a la figura, a su persona, ¿cierto?, para poder poner un tema sobre la mesa. En este caso se trata de un video donde el protagonista imita, ¿cierto?, o busca ser el ministro de Educación mientras llega el candidato a diputado de la UDI, Jaime Coloma, a enrostrarle la importancia de quitar, según él, lo que denomina como la tómbola. Hace ciertos gestos o el guiño hacia el sistema de admisión escolar que está ya implementado en nuestro país hace más de 6 años. De hecho, desde el 2016 ya que se ha implementado a lo largo de nuestro país. Escuchemos parte de las declaraciones tanto del ministro Cataldo como también, por supuesto, quien fue el protagonista de este video, el candidato a diputado Jaime Coloma. Ayer un candidato, ¿te acuerdas del episodio del video parodia que hizo la UDI en contra mía? Sí. Ayer un candidato de la UDI nuevamente hizo una parodia con
esas mismas características respecto a mi persona. O sea, es como que no hubiesen aprendido nada de lo que fue el debate. Incluso parlamentarios de la misma UDI salieron a criticar ese video en su minuto, a pedir que se bajara. Entonces, ¿de qué se trata esto? ¿No? ¿Cómo piensan que eso va a reivindicar el legítimo ejercicio de la política frente a la ciudadanía? O sea, la ciudadanía ve eso y dicen, esto es un circo, ¿no? Entonces, cuando no hay capacidad de diálogo, cuando no hay capacidad de entendernos, cuando no hay capacidad de converger en posiciones intermedias entre lo que uno piensa y lo que piensa el otro para poder construir un país mejor, cuando uno ve esa resistencia, naturalmente la gente pierde la esperanza en la política. El ministro me acusa de que no hemos entendido nada. Perdón, ministro, pero el que no entendieron fueron ustedes, cuando ustedes se comprometieron a terminar la tómbola y terminaron creando un algoritmo que es más inentendible y hace prácticamente lo mismo que la tómbola. Así que mi compromiso es eliminar la tómbola y todo este sistema. Las redes sociales son un espacio distinto. Esto claramente era una parodia. Lamento que le haya dolido tanto, pero todo se hizo con respeto y con un fin, que es comprometerme a eliminar la tómbola. Pero más allá de las molestias o la respuesta que tuvo que salir a emitir el candidato a diputado, se pone un tema sobre la mesa interesante, ¿cierto? El sistema de admisión escolar, un proyecto que ya lo decíamos, tiene casi 10 años de implementación a lo largo de Chile y que en general ha generado ciertas dudas en expertos y también en la propia población de apoderados y apoderadas de nuestro país, que buscan que sus hijos queden en colegios ya sea municipales o subvencionados municipales. ¿Qué es lo que dicen expertos? Que por supuesto falta perfeccionar este procedimiento, pero también por otro lado dicen que es una forma de dar mayor equidad al proceso de admisión escolar. Parte de estas mejoras están implementadas en un proyecto de ley que eso sí, aún queda para que salga adelante porque recién está en su primer trámite constitucional a pesar de que fue ingresado por el gobierno durante el año pasado. ¿Qué busca, entre otras cosas, este proyecto de ley? Bueno, ampliar, ¿cierto?, el porcentaje de niños, niñas y adolescentes que queden en su primera opción de escolaridad por su rendimiento, es decir, ampliar, ¿cierto?, el porcentaje de alumnos que sean recibidos en estos establecimientos a raíz de su rendimiento escolar, o también ampliar el porcentaje de población que pueda tener preferencia o mayor oportunidad, ¿cierto?, y que correspondan a un rango, ¿cierto?, socioeconómico que podría estar más bajo que otros. Eso, entre otras cosas, es lo que plantea, ya lo decíamos, este proyecto de ley que sigue en primer trámite constitucional, es decir, queda harta agua bajo el puente para que se pueda aprobar. Pasemos a escuchar a algunos expertos. El ex ministro de Educación, Raúl Figueroa, habló con nosotros, también la encargada del sistema de admisión escolar, que actualmente está a cargo, valga la redundancia, de este proceso, que no es nada fácil, ¿cierto?, y bien relevante a nivel nacional. La razón que llevó a que no se tomara el CIMSE es derechamente una razón de mala gestión. Y por tanto, cuando es el principal proceso del cual te tienes que hacer cargo, la principal responsabilidad también es asegurarse que ese proceso se va a llevar adelante como corresponde, para tener la mejor información posible. Pero cuando ya empiezan a ser casos más masivos y que es por una cuestión de mala gestión, de falta de monitoreo, en definitiva, de poca preocupación respecto de lo relevante que es este proceso, creo que es necesario tomar las lecciones y estar muy atento para que esto no se vuelva a repetir. Que un sistema de admisión centralizado, más allá de las modificaciones, yo creo que no se puede retroceder en otro sistema descentralizado y que cada colegio administre las postulaciones, porque se pierde información muy valiosa para la evaluación de las políticas públicas en materia de educación. Y con este aprendizaje, que son los que nos generan los datos, empezar a entender por qué las familias prefieren un proyecto por sobre otro, o qué es los que los apoderados conciben como calidad, yo lo encuentro súper interesante de seguir incorporando para mejorar aquellos proyectos educativos que hoy no están siendo demandados. También hay que darle otra mirada y poner más barreras o menos barreras de ingreso a un determinado colegio no va a mejorar necesariamente la satisfacción de las familias si es que no hay tantas vacantes atractivas como postulantes dentro del sistema escolar.
Los expertos en general dicen que este sistema de SAE, ¿cierto?, de sistema de admisión escolar, tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas malas que se puede ir perfeccionando, pero lo cierto es que ya no se puede echar pie atrás. Ya está implementado este sistema, a pesar de que algunos candidatos a diputados, como ustedes escuchaban en el video, dicen que buscarán eliminar por completo la denominada tómbola. ¿Qué dicen expertos? Que más bien hay que perfeccionar lo que ya tenemos, el sistema de admisión escolar, para poder darle también tranquilidad, efectividad a un proceso que no es nada de complejo, que tiene que ver con la educación de niños, niñas y adolescentes y también con la tranquilidad, ¿cierto?, de padres y apoderados que están a cargo de menores de edad. Bien, muchísimas gracias Macarena, entonces con la polémica sobre el ministro Cataldo, pero hasta ahora queremos hablar de educación. Y tenemos un libro que acaba de publicar Eugenio Severín, experto, consultor internacional en materia de educación, que se llama La Otra Educación, Aprender en el siglo XXI, y su autor está aquí, Eugenio Severín. Muchísimas gracias por estar acá. Hoy día estás como director ejecutivo de la organización Tu Clase, Tu País, y estás como autor de este libro, que claro, nos plantea los desafíos de la educación, porque lo que estábamos viendo es la polémica política del momento, ¿no? Sí, muchas gracias por la invitación. Y sí, estoy muy contento de este libro que estamos publicando. Para que lo puedas mostrar. Ahí está. Además es gordito. Y la verdad es que ha sido un trabajo de mucho tiempo, de más de 2 años de investigación y de trabajo, en que lo que he tratado de hacer es, justamente como tú dices, tratar de entrar al fondo de la conversación educativa. Es decir, ¿cómo hacemos que los niños y las niñas aprendan? ¿Cómo es que aprenden? ¿Qué sabemos hoy día de la ciencia del aprendizaje, la neurociencia, la psicología cognitiva, la pedagogía, la historia, la filosofía? ¿Que funciona el aprendizaje y cómo podemos eso concretarlo en las salas de clase hoy día en pleno siglo XXI con los desafíos que el siglo XXI tiene? Entonces, una discusión que trata de ir al fondo de esta conversación. Sin duda. Y bueno, estamos hablando hace un rato ya del tema y para muchos la incertidumbre más que la amenaza de la inteligencia artificial y cómo eso desafía a las aulas, desafía a los estudiantes, desafía a los profesores y desafía también el futuro profesional de cada uno. Por lo tanto, la manera en que se enseña hasta hoy ya pareciera no tener ningún sentido. ¿Cómo recoges tú esa problemática nueva que tenemos? Mira, una de las cosas más lindas que me pasó investigando y escribiendo el libro es descubrir que desde hace 4.500 años, cuando se crearon las primeras escuelas en Mesopotamia, que se llamaban las eduvas, hasta ahora, la educación ha tenido siempre 4 grandes finalidades, que es formar a las personas de manera que sepan quiénes son, construyan su identidad, desarrollen su carácter, primero. Segundo, que aprendan a encontrarse con otros, a respetar la diversidad, a colaborar, a construir, a comunicarse. Tercero, que puedan actuar en el mundo con sus capacidades y sus conocimientos. Y cuarto, que se puedan seguir aprendiendo. Y eso ha acompañado la educación durante toda la historia humana. Y en los últimos 100, 150 años se instaló más bien un paradigma que se ha llamado el paradigma industrial o estandarizado, que redujo la comprensión que teníamos de la educación a algunas de estas dimensiones y no todas. A la instrucción más bien. A la instrucción, a la disciplinariedad. Y creo que justamente a propósito de tu pregunta, lo que ocurre con la inteligencia artificial es que la inteligencia artificial hace mucho mejor la mayoría de las cosas que la educación de este paradigma industrial ha hecho. Es decir, que los niños aprendan, recuperen información ya existente, la tengan que memorizar y la tengan que repetir de otra manera. Eso la inteligencia artificial lo hace mucho mejor que los seres humanos, más rápido, con bases de datos más grandes. Y por lo tanto, la pregunta que nos tenemos que hacer hoy día como seres humanos es cómo en este contexto hacemos una educación que recupere el sentido más profundo del humano, que es el sentido de estas 4 finalidades que yo mencionaba antes. Claro, porque lo que se plantea es, nos van a reemplazar, no nos van a reemplazar, ¿qué es los que están, no sé, eligiendo carrera, qué es lo que tengo que estudiar para que la inteligencia artificial no ocupe o no reemplace lo que quiero empezar a trabajar? Entonces, pero también en un ambiente en que está súper deshumanizado y que incluso se está, entre comillas, como humanizando, empatizando la misma inteligencia artificial. Mira, una de las cosas que nos pasó a recordar con la pandemia es que descubrimos la importancia del aprendizaje socioemocional, del cuidado en las escuelas. Ese es uno de los componentes de esto. Creo que una de las cosas que nos va a pasar, y nos está pasando hoy día a propósito, es cuestionamiento del sistema educativo que venía de mucho antes, venía antes de la pandemia, venía antes
de la inteligencia artificial, porque sabíamos que no estaba dando los resultados que esperábamos, ni las pruebas estandarizadas siquiera. Sabíamos que había un sentimiento de insatisfacción en general con lo que estaba pasando con el sistema educativo. Esto simplemente lo acelera y lo que ocurre es que una mirada renovadora, que es la que yo trato de proponer aquí como una conversación pendiente en nuestra sociedad, es esa que ponga en el centro a las personas, que ponga en el centro el encuentro. En la sala de clase, el encuentro de profesores y estudiantes para construir juntos conocimiento, porque ahí estamos modelando también la sociedad que queremos ser. Si la sala es un lugar autoritario, un lugar donde se puede opinar, donde se puede participar, bueno, estamos construyendo una sociedad que probablemente va a ser así y lo mismo a la inversa. Entonces, hoy día es muy difícil decirle a un joven que ahora en pocas semanas más va a la prueba de acceso a la educación superior, bueno, ¿qué tiene que estudiar? Vivimos en un mundo muy incierto, donde todo cambia muy rápido. Lo que sí podemos saber es que hay ciertas habilidades y valores que le van a servir, como los que señalaba antes. Si él se conoce bien, sabe dónde están sus principios, sus valores, sus preferencias, si sabe relacionarse con los demás, construir vínculos de confianza, desarrollar vínculos de colaboración, si sabe entender el mundo y analizarlo con flexibilidad, probablemente le va a ir bien, no importa el camino que siga. En cambio, si más bien los vamos encerrando en caminos más estrechos, se hace más difícil porque sabemos que el mundo es bastante más líquido. ¿Y cómo debiera entonces enfrentar las autoridades en materia de educación los nuevos currículos? Porque esto plantea un nuevo diseño prácticamente. En general, en Chile hemos tenido una tradición de currículum que llaman contenidista, donde se van agregando contenido, donde prácticamente cada año a alguien se le ocurre otra cosa que hay que agregar. Tú sabes que en Chile tenemos un nivel de contenidos curriculares de cerca de 180 contenidos curriculares por año, objetivos de aprendizaje por año. Para 180 días de clase significa que cada día los niños tendrían que aprender un objetivo de aprendizaje, cuestión que por supuesto no ocurre, y por eso después tenemos profesores estresados, resultados educativos que no nos gustan, etc. En general los currículums tienen que ser más simples, más directos, lo que se ha llamado los currículos esenciales, que fortalezcan estas habilidades y esta mirada más holística y más integral de la educación. Aprender a desarrollar al ser humano como, o sea, una educación más humanista, porque el resto lo va a reemplazar de todas maneras una máquina. Pero ¿cómo se incorpora también al aprendizaje la inteligencia artificial? ¿Tú eres amigo, enemigo de incorporarla, de recurrir, de usarla como sparring? ¿Qué? Mira, ni amigo ni enemigo. Es una herramienta que tenemos que aprovechar. Creo que tiene un potencial enorme para asistir el trabajo humano, para acompañarlo, para potenciarlo, para darnos ideas, creatividad, para hacer conexiones que nos cuesta hacer porque nuestro cerebro es limitado, no alcanza a manejar la misma cantidad de información que maneja la inteligencia artificial. Pero al mismo tiempo, comparto lo que han señalado muchos de los pensadores detrás de esto, lo que tenemos que cuidar es la soberanía humana. Y eso en términos sencillos es bien simple. La última decisión es humana. Cuando cualquiera de nosotros en la casa usa ChatGPT, nunca se quede con la primera respuesta que le dé la inteligencia artificial. Probablemente parte de esa respuesta va a ser correcta, parte de la respuesta no. El otro día un experto decía que uno tiene que, para obtener un resultado de calidad, tiene que obtener 4 iteraciones con la inteligencia artificial. ¿Por qué? Uno, porque la fuerza a entregar una mejor respuesta, pero además porque en esas iteraciones vamos poniendo el componente humano, lo que nosotros sabemos, una persona que conoce del tema va a aprovechar mucho mejor la inteligencia artificial. Y ese es el gran peligro. Hay que saber preguntar, y para saber preguntar hay que saber. Exactamente, y ese es el peligro, porque puede terminar incrementando brechas entre los que saben y por lo tanto pueden obtener mejores resultados de la inteligencia artificial que quienes solo la usan para que ella haga el trabajo por uno. Eso probablemente lo que va a significar son mayores brechas y por eso es muy importante que enseñemos el uso crítico de la inteligencia artificial. ¿Cómo se están formando los profesores? Buena pregunta. En general creo que tenemos un rezago muy importante en la formación inicial, o sea, quienes hoy día se están preparando para ser maestros, y en la formación continua. Creo que uno de los grandes desafíos que tiene Chile en los próximos años es acompañar a los profesores a una transformación de sus prácticas pedagógicas. En el libro yo hablo mucho de las propuestas que han hecho gente como Michael Fullan, Richard Elmore y otros pensadores de la educación, de cómo transformamos la experiencia de aprendizaje en el aula para que sea activa, para que recoja esta visión humanista de respeto, de relación, de vínculo de confianza. Y eso pasa por cambiar nuestras prácticas como padres, madres y como docentes, de manera que lo que ocurra ahí sea una relación mucho más horizontal frente al conocimiento, de exploración, de búsqueda, que desarrolle las capacidades que necesitamos que los niños desarrollen para estar en el siglo XXI. ¿Está demasiado atrasado el currículum de formación de profesores? ¿Está demasiado atrasado el currículum que se propone como objetivos de aprendizaje para los alumnos?
En general, los sistemas educativos son lentos en Chile y en el mundo entero para asumir cambios y transformaciones. Eso es un hecho, está comprobado. Y de hecho, una cosa que yo reviso aquí es que las grandes reformas educativas que se han hecho en el mundo tienden a fracasar cuando se diseñan y se implementan en lo que se llama estrategias top-down, es decir, donde hay un conjunto de autoridades políticas que con buena intención y buena idea definen una reforma y después la implementan hacia abajo para que la asuma el sistema. En general, esas reformas tienen muy malos resultados. ¿Por qué? Porque nunca llegan a transformar lo más importante que hay que cambiar, que es la experiencia de aprendizaje en el aula de profesores y estudiantes. En cambio, la reforma exitosa, cuando nosotros vemos los casos de Finlandia, de Ontario, de Australia, de Polonia, lo que hicieron fue diseñar estrategias que se llaman bottom-up, es decir, que parten desde la sala de clases, partan por generar espacio para que los profesores desarrollen otro tipo de práctica, otro tipo de experiencia con sus estudiantes, y esa experiencia es asumida, acompañada, apoyada en la escuela, y un día se forman en políticas educativas porque terminan ordenando eso y escalándolo al resto del sistema. Entonces, si yo tuviera la oportunidad de recomendarle a nuestros candidatos presidenciales en educación, necesitamos dar más espacio para que en las escuelas ocurra esta innovación. Está ocurriendo, hay muchas fundaciones y escuelas que en Chile están haciendo cosas distintas e innovadoras. Todavía es minoría, pero hay que dar espacio para que eso ocurra y hay que apoyarlo. ¿Qué países están aplicando modelos que tú dirías por ahí va? Bueno, ejemplos tenemos los clásicos, ¿no? O sea, Singapur, Finlandia, Ontario. Ontario es una reforma preciosa en la línea que yo te digo, desde la sala de clase y desde ahí aprendiendo a que la escuela se ordenara para apoyar eso y después que el sistema ordenara su estructura para eso. Creo que tenemos experiencias también en Chile. Bueno, en tu clase, en tu país estamos haciendo algunas, pero está haciendo Modelo Pionero, las que está haciendo Efecto Educativo. Hay muchas organizaciones que están haciendo este tipo de proyectos y creo que lo que nos falta en Chile es conversar de educación. En Chile, veíamos la noticia recién, hablamos de la chimuchina, hablamos del organigrama, hablamos de las 2 pesos para acá, 2 pesos para allá. Hace rato que en Chile dejamos de hablar de aprendizaje y de preguntarnos cómo hacemos lo esencial, que nuestros niños y niñas aprendan lo que tienen que aprender y lo aprendan bien. Bueno, este libro plantea, ¿para quién es? ¿A quién está dirigido? Mira, me gusta decir que está dirigido para todos los que están enamorados del aprendizaje. ¿Ya? Y eso quiere decir, por supuesto, profesores, profesoras, directivos escolares, gente que trabaja en los ministerios de educación, en las fundaciones, en proyectos educativos, también a los papás, si quieren entender cómo funciona el aprendizaje, cómo acompañar mejor a sus hijos. Toda la primera parte revisa la evidencia que hay desde la neurociencia, la psicología, la historia. Creo que sirve a cualquier persona que enamorado del aprendizaje quiere saber cómo hacerlo mejor y quiere participar de esta conversación, que creo que además es una conversación en la que todos los ciudadanos tendríamos que involucrarnos porque, y aquí por supuesto tengo el sesgo de ser uno de los enamorados de la educación, no hay ningún tema más importante que la educación. Los problemas que hoy día está viviendo el mundo, la crisis climática, los desafíos de la inteligencia artificial, la crisis de la democracia, los vamos a resolver en la medida en que tengamos gente preparada, gente dispuesta a colaborar, a encontrarse con otros, a ser creativos, a crear vínculos de confianza, que se conozca bien. La educación es la respuesta a los desafíos que tenemos y si nosotros no ponemos el cuidado y el acento en acompañar a nuestros estudiantes, estamos hipotecando nuestro propio futuro. Tú decías que se habla poco de educación. Hace algún tiempo atrás, cuando comenzó este gobierno, el exministro Ignacio Briones planteó una urgencia casi a nivel de alarma, que estábamos viviendo un terremoto en materia de educación, que la pandemia había significado un terremoto. Ya han pasado 4 años. ¿Qué ha pasado en estos 4 años? Mira, déjame ampliar un poco. Yo creo que en Chile, desde el retorno a la democracia, los gobiernos del presidente Elwin, del presidente Frey, del presidente Lagos y el primer gobierno de la primera presidenta Bachelet y el primer gobierno del presidente Piñera, la educación ocupó un lugar importante. Cada uno de esos gobiernos no puede recordar grandes reformas. Fue muy central en la discusión pública y política la importancia de la educación. En los últimos 2 gobiernos, por distintas razones, hemos perdido el centro. Ahora es más paradójico porque son los estudiantes los que llegaron al poder, los estudiantes que salieron a la calle por mejorar la educación y han tenido que ocuparse de otras cosas o no han podido abarcar todo lo que significa algo por lo que ellos salieron a la calle, ¿no? Sí, a mí francamente me cuesta entender por qué hemos avanzado tan poco en los últimos 4 años, porque en los 4 años anteriores avanzamos poco, pero bueno, una pandemia, un uno puede entender social, un poco. etcétera. Pero aquí me cuesta entender cómo le hemos quitado tanto el foco
justamente a esta discusión sobre el aprendizaje, sobre la calidad, sobre el compromiso que tenemos que tener con los estudiantes para que estén bien preparados en el mundo. Seguimos discutiendo, era muy importante pagar la deuda histórica y me alegro que hayamos cerrado ese capítulo porque era una vergüenza que este país no lo hubiera hecho. Pero no alcanza con eso, no podemos seguir haciendo la política pública educativa solo con el espejo retrovisor de las deudas que tenemos estructurales, sino que nuestro compromiso tiene que ser con los niños y las niñas. Es inaceptable que en Chile, en segundo básico, los niños no sepan leer, los niños y las niñas no sepan leer. No hay ninguna razón, lo digo en el libro, ni biológica, ni psicológica, ni de ningún tipo para que un niño a los 7, 8 años no domine la lectura. Y en Chile, en cuarto básico, tenemos la mitad de los niños que todavía no dominan la lectura. Entonces, esto tiene que ser un compromiso país, y eso no debería superar cualquier distancia y diferencia política, y ponernos de acuerdo en una gran campaña y apuesta de Estado de que así ocurra. ¿Tú dirías que seguimos donde mismo hace este diagnóstico el exministro Briones? Mira, sí, pero déjame decirlo en términos más positivos. Yo creo que tenemos una oportunidad. Si uno mira los programas de gobierno, ninguno es demasiado audaz ni profundo en el tema de aprendizaje educativo, pero eso también puede ser una oportunidad porque creo que es una oportunidad para sentarnos, para conversar. Creo que hoy día hay un consenso respecto de la ineficacia de nuestro sistema educativo. Esta misma semana un premio Nobel de Economía que estuvo en Chile dijo que Chile estaba limitado a su desarrollo producto de su sistema educativo. O sea, creo que tenemos un consenso que tiene que ser una oportunidad para ponernos las pilas, y yo espero que este libro apoye a esa conversación, ayude a esa conversación, porque pone en el centro a los niños, las niñas y su aprendizaje. Bien, Eugenio Severín, experto en educación, dedicado además toda su trayectoria a este estudio. Te queremos agradecer, destacar el libro, por cierto, la conversación, y ojalá que podamos hablar más de temas como este. Muchas gracias, Matilde. No te pregunté nada del ministro, así que no, precisamente porque no queremos seguir en eso y avanzar un poco en ideas. Muchas gracias, Eugenio. Gracias, Matilde. Hacemos un alto hasta ahora en Hoy es Noticia con imágenes del Faro de La Serena, donde 17 grados es la temperatura que están marcando los termómetros. Ya estamos de regreso con otros temas del día. Estamos de regreso en Hoy es Noticia. Les contamos que el viceministro de Energía y Economía anunció que la empresa de transmisión de energía eléctrica Transelec devolverá cerca de $135 millones a los usuarios afectados por los cobros en exceso. La devolución comenzará a partir de enero de 2026 y se verá reflejada directamente como un descuento tarifario en las cuentas de luz. Transelec ha aceptado devolver la totalidad de los recursos que había cobrado en exceso. Por lo tanto, a partir del próximo 1 de enero, todas las boletas van a reflejar una reducción en las tarifas producto de esta devolución que desarrolla Transelec. Son $135 millones que se devuelven de inmediato para que el coordinador eléctrico los administre, incorporándolo en una rebaja en la boleta de cada mes durante este proceso de fijación tarifaria, que va de enero a junio inclusive. En paralelo, el gobierno sigue analizando con las generadoras la devolución que deberán hacer estas empresas luego que sus tarifas estuvieran sujetas a una sobreestimación del IPC. Primero quiero aclarar que no estamos negociando. Nosotros informamos a las generadoras cuánto debían devolver a los usuarios por el exceso de cobro que habían hecho. Creo que tenemos un acuerdo respecto de ese monto, de los $115 millones pero tenemos un periodo abierto que se inició la semana pasada, donde nosotros informamos a las generadoras cuánto debían devolver. Tienen hasta las 12 de la noche de hoy para hacer observaciones a ese informe. Hemos recibido algunas informaciones, pero creemos que el grueso de ella está por venir y espero que en los primeros días de la próxima semana, después de haber analizado las observaciones que se nos hayan hecho, nosotros estemos en condiciones de hacer un informe técnico final que va a determinar cuánto caen las tarifas.
Bueno, y cambiamos de tema, les contamos que durante esta jornada se presentó un estudio que da cuenta del desempleo en jóvenes de entre 18 y 24 años. Han aumentado las cifras de desempleo que muestra este estudio. Nos conectamos a esta hora con María Luisa Carrión. Hola, Marilu. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Durante esta mañana, Cajas de Chile, también el Ministerio del Trabajo y la Universidad Diego Portales presentaron un estudio, una radiografía del empleo juvenil de dos rangos etarios, primero los que están entre 18 y 24 años y luego los adultos jóvenes entre 25 y 34 años, que revelaba varias cosas bastante interesantes y también desafíos o problemáticas a abordar, ya sea desde políticas públicas, pero también desde el sector privado. Por ejemplo, cómo incentivar la participación juvenil, sobre todo en temas cuando están estudiando. Y allí se hablaba mucho de la formación dual y de cómo el mundo privado puede aportar a eso, porque uno de los principales escollos que encuentran los jóvenes al salir de la universidad o del instituto técnico o del colegio es que les piden, por ejemplo, algún tipo de experiencia laboral. Y al no tenerla, se hace más difícil que ingresen entonces al mundo del trabajo. Sin embargo, si existiera mayor fomento a la educación dual, ellos podrían ingresar con algún tipo de experiencia. Y es uno de los términos prácticos que se llevó durante esta jornada y de los ejemplos que se daban a conocer sobre cómo poder ir fomentando entonces el empleo juvenil. El subsidio al empleo joven también se decía que a veces no está muy bien difundido, que los empleadores no lo conocen o que los mismos jóvenes no saben que existe, y eso también pudiera ser de gran ayuda para fomentar el empleo juvenil. Escuchemos qué es lo que decía el ministro de Trabajo que participó de esta presentación durante esta jornada y luego seguimos desglosando las cifras que entregó esta radiografía del empleo juvenil. Escuchemos. En el caso de los trabajadores asalariados, que es el campo que fiscaliza el Ministerio del Trabajo, hay muchos jóvenes que se encuentran trabajando de manera informal en empresas formales, y en ese sentido ahí lo que uno ve es que muchas veces se produce un incumplimiento de la ley. Y eso obviamente está sujeto a materia de fiscalización y a un llamado a las empresas que tienen que contratar por los mecanismos que la legislación laboral establece. Ahora, dicho eso, también muchas veces se requiere de un incentivo para que efectivamente estos trabajadores sean contratados de manera formal, y para ello creemos que el mecanismo de subsidios al empleo no solamente es una herramienta para contratar más personas, sino que también para formalizar a más personas. Uno de los puntos que más, no sé si llamaba la atención, pero que sí preocupaba a las autoridades y a los académicos con los que estuvimos conversando durante esta mañana es que, por ejemplo, si nos centramos y hacemos zoom en el desempleo juvenil en el trimestre de junio y agosto de 2025, la tasa de desempleo de los jóvenes de entre 18 y 24 años, que es este primer segmento que yo les comentaba al inicio de este despacho, se ubicó en el 20,5%, muy superior al 9,9% que se ubica en el segundo rango etario, que es entre los 25 y los 34 años. Y aquí es donde dicen los académicos, quienes han dedicado a estudiar este tema, es que es importante la formación dual para que los jóvenes que van saliendo del estudio que ellos estimen conveniente, ya sean liceos, técnicos profesionales, de institutos profesionales o la universidad, puedan tener algún tipo de experiencia a través de la formación dual. En cuanto a los cesantes, el segmento de 18 a 24 años, el 68,2% de los cesantes terminaron su último empleo porque finalizó en plazo o concluyó su trabajo, es lo que señala parte también de este estudio. Y lo importante también acá es que, si bien hay muchos jóvenes que no están trabajando, se hace la diferencia, y fueron muy categóricas las autoridades durante esta jornada, entre aquellos que no están trabajando porque se quieren focalizar en sus trabajos, en sus estudios, y en aquellos que no están trabajando porque no han podido ingresar al campo laboral. Y allí es donde hay que hacer zoom y están todas estas políticas públicas que yo les mencionaba, y además el ministro pone, no sé si el foco, pero sí señala un punto bastante importante, que hay muchos jóvenes que están en un empleo informal, en un trabajo formal. Y allí también entonces hay que fiscalizar a las empresas, a los empleadores, para que sigan generando empleos formales, donde los jóvenes también tengan seguridad social, tengan salud y todo lo que sabemos conlleva tener un empleo formal. Escuchemos qué es lo que decían desde la SOFOFA. Ellos también participaron de este conversatorio donde se dio a conocer esta radiografía del empleo juvenil, también por supuesto a los dueños de casa, quienes participaron también de un punto de prensa acá a los medios de comunicación para explicar en detalle cada una de estas cifras. Escuchemos. Alertas que nos deben estar anticipando ciertas acciones. Cómo desde el sector empresarial promovemos la contratación juvenil, cómo empujamos algunos ejercicios como la formación dual, que permite que los jóvenes desde temprana edad estén ingresando a la empresa en prácticas laborales, en alternancia. Son mecanismos virtuosos, y ahí concuerdo con usted, tenemos que mirar esto de una forma mucho más integral. ¿Qué rol las empresas cumplimos en esta contratación formal?
que tenemos es que la mayoría de los jóvenes está fuera de la fuerza laboral y eso asociado principalmente a razones de estudio. Sin embargo, dentro de los jóvenes que sí participan en el mercado laboral, efectivamente hay una tasa de desempleo muy alta. O sea, las personas jóvenes que sí participan en el mercado laboral tienen altas dificultades de empleabilidad. Les cuesta mucho conseguir este empleo, eso asociado a factores como la falta de experiencia, ¿cierto? Los sistemas educativos que son secuenciales en vez de tener formación en el trabajo durante los periodos de estudio. Las instituciones laborales también contribuyen a ello. En fin, hay muchos factores, pero efectivamente los jóvenes tienen una tasa de desempleo más alta que cualquier otro segmento etario. Nos parece que este es un segmento etario que requiere mucha atención. Los cambios demográficos están haciendo que la participación laboral de los jóvenes se reduzca y por lo tanto tenemos que fomentar la participación de ellos en el mercado laboral. Vemos que hay muchos que dejan el mercado laboral para estudiar, muy pocos, solo un 1,8% no trabaja porque no quiere, lo cual viene a romper un mito que los jóvenes no quieren trabajar ni estudiar, así que eso nos da una buena noticia y de alguna manera da pistas para que las políticas públicas en esta materia aborden los desafíos y las preocupaciones que tienen los jóvenes. Cuando se buscan las respuestas de por qué a los jóvenes les cuesta ingresar al mundo laboral, hay algunos ejemplos que se dan a conocer en este estudio y esto también era interesante y valorado por los académicos que participaron de esta experiencia porque nos señalaban que tienen los datos concretos y lo que están buscando los jóvenes y eso también ayuda a generar mayores políticas públicas y a que los empleadores del mundo privado también puedan flexibilizar ciertas cosas. Por ejemplo, si se focaliza en esta situación, muchos de ellos mencionan la falta de experiencia y eso también allí volvemos a la formación dual que fue muy valorada durante esta jornada, regulaciones laborales bajas también, la prevalencia también de que muchos de ellos son sostenes de su hogar y eso también los lleva a necesitar, por ejemplo, sala cuna para los más pequeños. Allí también se valoraba durante esta mañana el proyecto de ley de sala cuna universal para poder también ayudar a los jóvenes que necesiten tener allí un cuidado para los más pequeños, pero también el hecho de que tengan esa labor de cuidados ya resuelta. Lo otro que se mencionaba es que la mayor cantidad de trabajos que se ofrecen son a plazo definido y eso también allí generaba ciertos problemas para las personas que estaban ingresando entonces al campo laboral. Parte de los resultados que se dieron a conocer durante esta mañana, conversábamos también con un académico experto quien nos daba algunas luces de cómo ir abordando esta situación. Escuchemos. Hoy día los jóvenes tienen una mirada distinta. Piensan más en su proyección de vida, cómo estudiar, trabajar y disfrutar de una manera distinta a lo que fueron las generaciones anteriores. Entonces, lo que hay que hacer es fomentar lo que aquí se habló, el empleo dual. Chile necesita técnicos, necesita jóvenes que se incorporen, no necesariamente a través de la universidad, incluso tienen más posibilidades incluso de ingreso y por consiguiente estar además capacitándose siempre. Los jóvenes requieren hoy día, a diferencia como fueron las generaciones anteriores, estar siempre actualizándose. Ahí escuchábamos entonces al académico, otra cifra que encuentro acá en el estudio y que se dio a conocer también durante esta mañana y fue valorada también por los académicos, porque como no, si los jóvenes están estudiando son una futura fuerza laboral y de hecho dice que existe una tendencia, así señala el estudio, lo estoy leyendo textual, en la proporción de los jóvenes que están fuera de esta fuerza laboral por razones de estudio y eso por ejemplo al trimestre que estamos analizando que es entre junio y agosto de 2025 casi el 60% de la población entre 18 y 24 años está fuera de esa fuerza laboral y casi el 50% por inactividad laboral por razones de estudio. O sea, casi el 50% de los jóvenes en este rango etario no trabaja porque está estudiando y eso también es positivo. Pero el fomento allí y el desafío es hacer que estos jóvenes tengan algún tipo de experiencia laboral para que cuando salgan de los estudios que estén realizando en este momento puedan contar también con esa experiencia para presentarla en el currículum, por ejemplo, que es algo tan sencillo para solicitar empleo. Radiografía entonces del empleo juvenil, bastantes desafíos que se dieron a conocer durante esta jornada, muchos con algunas soluciones que entregaban desde el mundo académico que pudieran ser evaluadas y que se puedan fomentar aún más, no solo el subsidio al empleo joven, sino también la formación dual para entregar más herramientas a los jóvenes que están iniciándose entonces en sus estudios y también en el mundo laboral.
Bien, muchas gracias Marilu. María Luisa Carrión entonces con la información. Buenas tardes. Estamos de regreso en Hoy es Noticia. Les contamos que este 29 de octubre se conmemoran los 150 años del nacimiento de la destacada escultora chilena Rebeca Mate, autora de Ícaro y Dédalo, el conjunto escultórico que se encuentra en el frontis del Museo de Bellas Artes de Santiago. Nacida en la capital en 1875, Rebeca Mate se formó como artista en Francia e Italia y fue en la ciudad de Florencia donde finalmente se radicó hasta su muerte ocurrida en 1929. A principios de siglo, en 1918, la Academia de las Artes del Diseño de Florencia la distinguió como profesora honoraria, siendo la primera mujer extranjera reconocida como tal. La artista dejó algunas de sus obras como legado al gobierno italiano. Una de ellas es Desesperanza, que refleja a una mujer replegada sobre sí misma, la que estamos viendo en pantalla, y que es parte de la muestra permanente de la Galería de Arte del Palazzo Pitti de Florencia. Al cumplirse 150 años de su natalicio, el museo además exhibirá durante este fin de semana y por primera vez 2 de sus obras en bronce. Ahí está. Donna Giacente, una réplica de una pieza de mármol que está en el Museo de Linares, y Due Teste, que son 2 cabezas femeninas cuyo original en mármol está en la Sociedad de Instrucción Primaria. Para conocer más sobre el homenaje que rinde Florencia a la escultora chilena, vamos a tomar contacto con la curadora, investigadora y además guía del Museos Vaticanos, la chilena María Esther González, que se encuentra precisamente en la ciudad de Florencia. María Esther, muchísimas gracias por este contacto cuando ya es la medianoche para ti. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes aquí en Santiago. Buenas tardes y buenas noches, María Matilde, muchas gracias por la entrevista. Bueno, ¿cuál es la importancia que el museo, la Galería Pitti y que Florencia le rinda homenaje a una escultora chilena cuando pareciera ser que Italia es el referente y nosotros somos los que rendimos habitualmente homenaje? ¿Cómo es esto que se da al revés y cuál era la relación que tenía Rebeca Mate con la ciudad? Bueno, la relación que Rebeca Mate tiene viene desde mucho antes, desde el 1915 alrededor. Ella llega ya a vivir a Fiesole, un pueblo que está cerca de Florencia, y ella queda muy impactada de todo lo que ve y todo el encuentro que tiene con el arte. Y bueno, en su testamento, cuando ella fallece, dona estas obras a la ciudad de Florencia. Y bueno, uno de los museos que acogen estas esculturas es precisamente el Museo de Palazzo Pitti. Y bueno, y también Museo Steven, de la escultura que encontré en el 2018. Uh-huh. Bueno, ella cultiva esta relación que es tan estrecha con la ciudad de Florencia, que además le rindió un homenaje ya en el 1918 al reconocerla como profesora honoraria en esta escuela de diseño. Tú eres una investigadora que se ha dedicado precisamente a descubrir la obra de Rebeca Mate. Incluso encontraste una de las esculturas que no se sabía su paradero, que se encontró también en Florencia. ¿Cómo describirías tú que fue esa relación con Rebeca Mate de la ciudad de Florencia, del arte? Porque ella finalmente además muere en esa ciudad. Sí, ella se siente muy reconocida. Ya en el tiempo era muy difícil para una mujer desarrollar el arte de la escultura, puesto que tenía que tener un lugar, un taller específico para desarrollar este arte. Se sintió muy acogida y este gran reconocimiento que le da la Academia de las Artes del Diseño no es otra cosa que llegar a la cúspide, ¿no?, del reconocimiento, no solo como autora, escultora, sino también como una persona muy altruista, porque ella siempre estuvo dedicada a recuperar y ayudar a niñas, por ejemplo, con su fundación Lili Iñiguez, cuando su hija muere. Entonces, la ciudad de Florencia le dio a ella la posibilidad de llegar a muchas personas con esto y con sus obras.
Sabemos muy poco de eso aquí en Chile, María Esther. ¿Qué se va a realizar dentro del marco de estos 150 años del natalicio de Rebeca Mate, tanto en Italia como en Chile? Sí, comienza digamos, la celebración de los 150 años precisamente con la apertura de esta extraordinaria exhibición de estas obras que están en Palazzo Pitti. El próximo martes 28 vamos a estar en la Embajada de Chile en Roma haciendo también un homenaje en donde se va a donar un cuadro, un retrato de Rebeca Mate para que quede, digamos, junto a los otros retratos de artistas que bien se merece ella un lugar ahí. Y bueno, en Chile yo estoy viajando también pronto y vamos a dar algunas charlas en algunas universidades y también centros culturales para poder difundir su trabajo y su valor como mujer y como artista. Uh-huh. Hoy día la inauguración de esta muestra, que es de estas 2 obras que nunca habían sido expuestas en Florencia, estaba el director de la Galería Uffizi. ¿Qué relevancia tiene también ese reconocimiento hoy, no? Mira, un gran reconocimiento porque además yo me acerqué y le pregunté si realmente él conocía a Rebeca Mate antes de este homenaje que se hizo y me confesó que no sabía de ella, pero que le había impactado mucho su obra y se está pensando de dejar en forma permanente estas otras 2 esculturas en exposición. Son imágenes muy bonitas las que estamos pudiendo compartir a través de las pantallas de CNN Chile, de estas obras que, bueno, hay algunas que están acá, como esa es la que está en Florencia, y estas 2 que están en bronce son, digamos, las mismas que están aquí, son réplicas de las que están aquí en mármol en 2 instituciones. María Esther, te queremos agradecer este contacto a esta hora, cuando ya es medianoche en Italia, día de la inauguración entonces de esta muestra. Muchísimas gracias y muy buenas noches para ti. Buenas noches, Matilde, muchas gracias también por este espacio para difundir la obra de Rebeca Mate. Muchísimas gracias, María Esther. Buenas tardes. Y nosotros vamos a seguir con el arte porque más de 280 espacios serán parte de la Noche de los Museos que se celebra precisamente hoy. Las autoridades destacaron que para esta noche es fundamental la conectividad a base del transporte público para garantizar el acceso equitativo a las diferentes actividades, y Luis Marzo nos va a contar todos los detalles para poder disfrutar de esta Noche de Museos. Hola, Luis. Con una experiencia inmersiva de auroras boreales, este viernes 24 de octubre da inicio a la Noche de los Museos 2025 bajo el lema Chile se ilumina con cultura. Evento también que contará con la participación de más de 280 museos que estarán ofreciendo 500 actividades aproximadamente en más de aproximadamente 125 comunas de todo el país, ya desde Arica hasta Cabo de Hornos. La activa participación en estas instancias, pero también cada uno de los espacios que de manera muy generosa nos permiten desarrollar este tipo de iniciativas de cara a la ciudadanía y por supuesto con una coordinación entre muchas instituciones. Hoy día muchas gracias, alcaldesa, por recibirnos en la comuna, que también este es un espacio que se suma a la Noche de Museos, y también tenemos una coordinación con instituciones como el Ministerio de Transporte para que existan recorridos especiales, para que podamos conectarnos de una manera distinta a través del arte, de la cultura, del patrimonio, y por supuesto también a través de instituciones como el Ministerio de Seguridad vinculadas a el resguardo que vamos a tener en esta nueva jornada. La ministra subrayó que esta actividad vale para democratizar el acceso a la cultura. Por otro lado, también cabe destacar que en la capital, por lo menos, la red móvil habilitará un servicio especial, ¿no? Que conectará distintos puntos de la ciudad para que puedan acceder todas las personas sin mayores complicaciones al momento de ir y retornar de este evento.
También por otro lado, en las regiones también, en este caso de Valparaíso, el servicio de F-Trenes estará funcionando hasta las 5 de la mañana, reforzando, ¿no?, esta labor para que claramente también las personas de región puedan disfrutar de este evento que ya empieza el día de hoy, de la Noche de los Museos 2025. El ministro Juan Carlos Muñoz, el Ministerio de Transporte, nos cuenta más detalles sobre esto. Este viernes 24 de octubre que vamos a celebrar la Noche de los Museos, hemos dispuesto un servicio especial de buses para visitar una serie de museos desde el barrio Astaria, el centro histórico, el barrio Yungay. Es el servicio 598 que va a tener 3 buses especialmente brandeados, además, con un adhesivo especial que los permite distinguirlos, y que va a estar circulando entre las 7:30 de la tarde y las 11 de la noche. En el caso de Valparaíso, todos los nuevos servicios nocturnos de EFE van a estar disponibles también hasta la madrugada, operando de forma reforzada para poder brindar una muy buena conectividad durante el evento de hoy. Las plataformas Red Movilidad y Red Regional agregaron además una nueva función de georreferenciación, donde agregaron 70 museos a nivel nacional, y por otra parte en Santiago agregaron también más de 500 sectores gastronómicos, además de descuentos también para que puedan acceder y disfrutar de este panorama en familia. Contarle por otro lado que el Museo Interactivo de Las Condes por primera vez se suma a esta Noche de los Museos 2025, ofreciendo de la mano de la astrofotógrafa Cari Letelier una exhibición de auroras boreales, que es un show más bien sensorial, enfocado en las proyecciones de estas mismas. Más detalles con la alcaldesa Catalina San Martín a continuación. Estamos muy contentos de ser el único museo del sector oriente que se une esta Noche de los Museos para que no solo los vecinos de la comuna de Las Condes, sino personas de otras partes de Santiago, de la región metropolitana, incluso que nos visiten de regiones, puedan venir a disfrutar. Las Condes es una comuna de vanguardia que se abre también a Chile para mostrar todo lo que tenemos aquí, y por cierto, esta exposición de auroras boreales que invito a que no se la pierdan. Desde recorridos patrimoniales, peñas, mapping lumínico, gastronomía, de todo. Esta Noche de Museos 2025 tiene una amplia gama para ofrecer, además que todos los detalles, ya sea de referencias, rutas, museos, lo pueden buscar accediendo a nochedemuseos.cl, porque esta Noche de Museos 2025, Chile literalmente se ilumina con cultura. Bien, Luis, muchísimas gracias, y todo anotado para esta Noche de Museos. Con esta imagen de la capital nos despedimos, que tengan un gran fin de semana y hasta el lunes.